Bienvenidos a un nuevo programa de Radar Público de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. El día de hoy tocaremos el tema de los retos que va a afrontar el nuevo ministro de Economía, Carlos Oliva, con los profesores e investigadores de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal y Carlos Casas. Bienvenidos, muchas gracias por venir a Radar Público. Gracias por la invitación. Gracias, Pilar. Luego de 3 días de espera, Martín Vizcarra nombró a Carlos Oliva como nuevo ministro de Economía. 5 ministros en 2 años. ¿Qué reflejo o impacto podría tener este cambio en la economía peruana? Bueno, creo que esto denota inestabilidad, ¿no? Lo cual es bastante preocupante. Siempre lo que hemos tenido en los últimos 10 años sería como un promedio de 2 años por ministro de Economía, y ahora tenemos 5 ministros en 2 años, ¿no? Exacto. Lo cual genera bastante, creo, incertidumbre y bastante desazón, sobre todo en el sector público, ¿no? Un poco lo que uno puede ver también es que en esa inestabilidad ha generado que el sector público se esté descapitalizando, en el sentido que mucha gente ante la incertidumbre está prefiriendo buscar otras alternativas, ¿no? Con lo cual todo lo que se ha construido trae problemas. Eso desde el punto de vista de la gestión pública, pero creo que también desde el punto de vista de los agentes económicos, esto definitivamente es volver a empezar, ¿no? Pues cuando un nuevo ministro llega hay que volver a empezar, establecer los contactos, explicarle la problemática, y eso hace que se dilaten algunas cosas, y para mí el principal miedo es que afecte las expectativas de los agentes económicos, ¿no? Incluso cuando uno de estos cambios ha sido incluso como un cambio de gobierno, un cambio de presidente. ¿Qué nos podrías decir, Noelia? Bueno, yo coincido con Carlos, no es bueno para nuestro país tener tanta rotación en cuanto al ministro de Economía. En promedio que hemos tenido en este periodo duran más o menos 5 meses, y en 5 meses, como cualquier persona que ingresa a un nuevo trabajo, pues recién te estás adaptando, recién estás conociendo el sector, y el sector de economía es bien complejo, ¿ya? Y de hecho es el sector, digamos, más grande, y naturalmente toda esta rotación no le hace bien, ¿no? Y ahí lo que yo quiero decir es que la impresión que me da es que debilita mucho al Ministerio de Economía como tal. Y este ministro ha sido uno de los más fuertes, digamos, a lo largo de los últimos gobiernos, ¿no? Y debería continuar así, porque es el que administra los recursos del Estado. Entonces, toda esta rotación realmente le quita fuerza, ¿no? Y en los últimos meses han notado quizá que la presidencia del Consejo de Ministros está liderando las propuestas o medidas económicas que se están llevando en el país. Yo creo que no las está liderando. El liderazgo venía por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que hay es interferencia de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? En el caso último, el incremento del impuesto selectivo al consumo, una de las medidas de cualquier ministro de Economía es construir reputación y credibilidad. Entonces, si alguien va a dar una medida y la aprueba a todo el gobierno, después no se puede dar marcha atrás, ¿no? Porque eso genera un precedente nefasto, creo yo, porque eso abre la puerta. O sea, el MEFSI lo que se caracteriza, y Noel y yo lo sabemos, es se planta y digamos, y se aguanta todas las presiones que pueda haber, y la gente se acostumbra y se van dando saltos, así como se va avanzando con las reformas. Pero en este caso, una medida que se da y que tan rápido se quiso dar marcha atrás, creo que generó un problema importante, y ahí es donde el tema político, el ruido político, si uno quiere, las decisiones políticas, la visión política se impuso sobre la decisión técnica, que mal que bien se había tomado ya, y creo que eso te genera cierta desconfianza, ¿no? Que es con lo que está entrando el nuevo ministro, porque básicamente sale el ministro Atuesta porque hay esta oposición, este retroceso. Entonces, la percepción que hay en el mercado es que el nuevo ministro tiene que dar alguna señal clara de que no va a tener ese tipo de interferencia, porque si no, se abre la puerta para muchos pedidos, para ya no mostrar esa fortaleza que ha tenido. Y el mayor riesgo es que se abra la puerta para el populismo económico, ¿no? Que es quedar bien con todos, y al final quien va a sufrir es la caja fiscal. Y la caja fiscal justamente es algo que se quiere mejorar. Bueno, también considero de que claramente no está liderando, ¿no? Y el ministro de Economía, el ministerio no está liderando las políticas económicas, y más bien se está dejando influenciar por el tema por el primer ministro. Y ahí eso hay que tener mucho cuidado, como bien lo señala Carlos, y básicamente un poco entender y transmitir aquí a la población, digamos, cuál es la labor del ministro de Economía. La labor, como yo lo entiendo, del ministro de Economía es asesorar al presidente en lo que es materia económica, ¿ya?
y al mismo tiempo estar pensando en reformas que necesita el país, reformas de corto y de largo plazo. Y esas reformas a veces son fáciles de hacer, pero muchas veces son difíciles de hacer. Y bueno, y ahí uno se genera un poco de fricción con ciertos sectores, porque los sectores por definición van a querer gastar más, van a querer, por ejemplo, el sector, no sé, agricultura, va a querer gastar más, el sector trabajo también. Y un poco la labor del Ministerio de Economía por el lado del gasto es frenar un poco ese deseo de gasto, que es comprensible, que puede ser muy válido, pero como dice Carlos, la caja no alcanza, ¿no? Entonces, por el lado del gasto, el ministro a veces tiene que ponerse fuerte. Y por el lado del ingreso, pues naturalmente todos los economistas sabemos que el Perú tiene un problema de baja recaudación y hay que hacer unas reformas tributarias para incrementar la recaudación. Pero entonces entenderán que si los ingresos son reducidos, pues naturalmente los gastos no pueden ser tan grandes. Y esa es la labor del Ministerio de Economía, del ministro, ¿verdad? Decirle a los sectores a veces, oye, no alcanza plata para esto, y buscar una mayor recaudación, ¿no? Entonces, sí creo que esa es la fortaleza que espero que tenga ahora el nuevo ministro, y las reformas que ojalá pueda hacer, digamos, empiecen desde el ministerio, sean lo más técnicas posibles, y naturalmente estas reformas tienen que ir acompañadas del apoyo político del primer ministro y del presidente, ¿no? Porque finalmente sin apoyo político las reformas no se pueden hacer, pero insisto en que todo este diseño y este trabajo tiene que ser sumamente técnico, pero con el apoyo político. Es muy importante ver cómo ambas respuestas coinciden en que él tiene que mantener esa firmeza, y es quizá uno de sus principales retos, ya que la gestión anterior se caracterizó un poco por dar marcha atrás, por apostar por unas medidas, pero también no mantener esa firmeza. Bueno, creo que el resultado de la renuncia va en ese sentido, ¿no? Exacto. O sea, se tomó la decisión y creo que el Ministerio de Economía la tenía clara. Como digo, uno puede discrepar, pero es como cuando hay no sé, pues el CEO de una empresa decide que hay que ir por ahí y hay que ir por ahí. O sea, no se pone no los subalternos se pueden a discutir, no, yo creo que no me parece, no, se tomó una decisión y los ministros están para tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que la firmeza del ministerio se mantuvo y bueno, de hecho que se haya dado marcha atrás ha significado la renuncia del ministro, la renuncia del viceministro de Economía y también parece que el jefe de gabinete de asesores. Entonces el MEF ha quedado descabezado, ¿no? Y hay que reconstruir esta reputación que creo que es bastante importante, ¿no? Esta fortaleza y el hecho de también llevar estas reformas, como mencionaba Noelia, que para mí es clave, ¿no? O sea, no podemos estar estos 3 años retrasando reformas como la laboral, el tema de pensiones, que está también bastante que es bastante importante, las iniciativas populistas que están viniendo por parte del Congreso, ¿no? Entonces hay alguien que se tiene que parar ahí y, digamos, ser la barrera para evitar que pasen este tipo de cosas y obligar a la gente a priorizar, ¿no? Porque obviamente un médico probablemente querrá que la salud le llegue a todo el mundo, yo también lo quiero, pero si tenemos recursos escasos tenemos que asignarlos de la mejor forma posible y eso lleva también a exigirle, que es siempre lo que hace el Ministerio de Economía, vienes con los pedidos de los sectores, prioriza, ¿qué es lo más importante, ¿no? Entonces tener ese tipo de lineamientos es crucial. A todos nuestros seguidores les pido que por favor puedan compartir la publicación y también dejarnos todas sus consultas, las vamos a analizar dentro de unos minutos y luego yéndonos un poco más al Perú en la región. Perú ha mantenido su calificación, ha mantenido su perspectiva pese a estos cambios en materias económicas. ¿Cómo podremos mantenernos así? Bueno, que no ocurran ese tipo de cosas, nuevamente, es lo primero que hay que hacer, porque, digamos, esto es como, o sea, nadie ha forzado al gobierno ni nadie lo ha presionado para que cometa estos errores. O sea, no se puede echar la culpa acá al Congreso, ¿no? Acá es como que, como en tenis se diría, un error no forzado, ¿no? Solamente ellos se han disparado al pie y han tenido este problema y esperemos que eso no ocurra, que no continúe, ¿no? Entonces creo que la firmeza, el compromiso, yo creo que básicamente el compromiso que haya de la nueva administración en el MEF para cumplir con la meta de reducir el déficit al 1% hacia el 2021 es el principal indicador. O sea, una de las principales labores que tiene el Ministro de Economía es mantener la estabilidad fiscal, ¿no? El déficit ha crecido considerablemente en los últimos años y la idea sería justamente que si se dan medidas en sentido de regresar al 1% en 2021, que es la meta que se propuso por lo menos el gobierno del presidente Kuczynski, creo que también en este caso seguiría siendo la misma lógica,
este es lo más importante, ¿no? Porque eso es lo que le compete al MEF y eso es lo que miran las agencias clasificadoras de riesgo. O sea, ¿qué medidas estás tomando para controlar tu déficit fiscal? ¿Y qué tan importante es tener metas sinceras, ¿no, Noelia? Bueno, te da credibilidad, ¿no? Digamos, lo primero que vas a transmitir a los agentes es que cumples tus metas, ¿no? Y eso es fundamental. Y ahí, retomando un poco tu pregunta que hacías con respecto a la posición de Perú en la región, es cierto, hasta ahora, digamos, Perú se ha mantenido muy bien en los ratings, no nos han bajado, y eso es básico, uno de los ingredientes principales para esa buena posición es el bajo ratio de endeudamiento que tenemos, ¿no? Con respecto al PBI. Somos uno de los países que tienen el más bajo ratio. Y ahí, hace poco leí una entrevista que hacía Liliana Rojas Suárez en El Comercio, acerca un poco que contaba el mal ejemplo de Argentina. Digamos, ¿por qué el gobierno argentino ahorita está conversando con el Fondo Monetario, ¿no? Y básicamente le están dando la tarea a Argentina de qué es lo que tiene que hacer para sanear su economía. Y está en esa situación porque no hizo nada antes, porque a pesar, digamos, de Macri ganó por muy poco, digamos, las elecciones, y Macri sabía perfectamente lo que tenía que hacer, bueno, su equipo económico, se saben muchas veces las reformas que uno como país tiene que hacer, pero lo que falta a veces es decisión de hacerlas. Hay este tema político que viene. Y la firmeza de mantenerlas. Primero la firmeza, la decisión de hacerlo, y segundo el tema político, que a veces es muy costoso políticamente hacer las reformas y a veces se retrocede. Y entonces el gobierno argentino, Macri, optó por ese camino, de hacerlo todo muy gradual, muy gradual. Entonces, después de un periodo, ¿qué ha pasado? Básicamente no ha logrado ni lo económico, porque no hizo las reformas oportunamente, y ahora, por tanto, está con el Fondo Monetario, y lo político, digamos, sus adversarios están aprovechando ahora esta situación con el fondo para decirle, mira, nosotros dejamos el país saneado y ahora Macri está volviendo a conversar con el fondo. Entonces, digamos, ¿por qué menciono este caso? Porque lo mismo nos puede pasar aquí, como decía Liliana, que si nosotros, digamos, hacemos las cosas muy, muy gradual, tememos a ser firmes y a realizar reformas, tarde o temprano lo económico nos pasa la factura, tarde o temprano, ¿ya? Y es mejor, por más amarga que sea la cura, digamos, es como una enfermedad, ¿no? Que tú sabes que estás enfermo y sabes cuál es el tratamiento que tienes que tomar, pero no lo haces porque, bueno, no te gusta el remedio, no te gusta ese tratamiento. Hay consecuencias. Exacto, y a mediano o largo plazo, tarde o temprano te pasa la factura, la enfermedad se presenta de manera más fuerte, más agresiva, y tienes que hacer un corte más severo, ¿no? Eso es lo mismo que nos va a pasar. Y cambiando un poco más el tema, apostando por una reforma tributaria en el país, las medidas que tomó Tuesta, lo del impuesto selectivo al consumo, impuesto a la renta, ¿se encaminaban a una reforma tributaria? A ver, una reforma tributaria parte básicamente por hacer más sencillo y transparente el sistema tributario, el régimen tributario, en orden con el objetivo de incrementar la recaudación, ¿no? Mira, el peso del impuesto selectivo al consumo en la recaudación no es muy alto, y digamos, ya había una agenda del Estado peruano, no solo de este gobierno, de incrementar, o sea, de gravar a los combustibles sobre la base de la nocividad que estos tienen. Claro, siempre cuando se habla de selectivo hay dos cosas que se contraponen. Uno es el tema de eficiencia, que tiene que ver con corregir las externalidades negativas que produce el consumo de combustible, porque contamina y a todos nos afecta los pulmones, o fumar, o tomar licor, digamos, ¿no? Por eso es que se pone ese tipo de impuestos. Y el tema de los autos se está poniendo el impuesto por el tema de la congestión que se está generando en la ciudad. Entonces hay que tratar de dar señales a los consumidores de los costos sociales que genera el consumo de esto. Pero digamos, eso es por un lado, pero por el otro lado entra en la consideración de equidad. ¿Qué quiere decir? Como el diésel, que es el más contaminante, es el más barato y el que se usa en transporte público, entonces al subirlo vas a afectar a los más pobres. Entonces, siempre selectivo está entre esa discusión. Entonces, yo creo que en algún momento hay que empezar a dar señales de tratar de castigar el uso de combustibles bastante contaminantes, como es el caso del diésel, sobre todo por las 50 partes por millón, ¿no? Porque se supone por encima de 50 partes por millón son más contaminantes y tienen una tasa mayor que el resto. Pero creo que falló el timing porque se dio en el contexto en que los precios del petróleo estaban subiendo. Y por ejemplo, si uno va a un grifo ahora,
la gasolina más cara no subió el impuesto. Y uno va a Grifo y ve que ha subido la gasolina y claro, le echa la culpa selectiva al consumo, pero en verdad no es por el selectivo al consumo, sino porque ha subido el precio del petróleo. Entonces tienes la subida del petróleo más la subida del impuesto selectivo al consumo, lo que ha generado cierto malestar en la gente, pero digamos, yo creo que la medida va en el sentido correcto. Cuantitativamente hablando, me parece que fue un poquito excesivo. Pudo hacerse de manera, digamos, no tan fuerte. Y si se va a dar marcha atrás va a ser el peor escenario, porque lo que más contribuye el selectivo a la recaudación es el impuesto a los combustibles. Y si tú das marcha atrás en los combustibles vas a perder el efecto de recaudación con la pérdida de credibilidad. Y por otro lado vas a dejar elevados los impuestos a los autos, a los cigarrillos y al licor y a las cervezas. Y digamos, y con ese, en este caso de los cigarrillos y de la cerveza, por ejemplo, estás incentivando la informalidad, con lo cual la recaudación se te puede caer más. Entonces es un tema importante. Para mí, creo que es uno de los temas que vamos a discutir más adelante, pero me gustaría plantearlo es, quizás más sencillo en temas de inflación y todo hubiera sido, si es tan necesario retomar el tema de la estabilidad fiscal, subir un punto el IGB. O sea, el impacto inflacionario sería pequeño y sí tiene un impacto importante en la recaudación, ¿no? Porque el IGB es cerca del 50% de la recaudación. A ver, yo tengo el dato aquí, el 58%. Así es, de la recaudación. Entonces ahí tendrías un efecto y con un por ciento más de IGB, no creo que haya habido mucho impacto inflacionario, sobre todo si hay una evasión del 50% del IGB, ¿no? Entonces, creo que no. Y el impuesto a la renta, creo que la medida fue mal tomada. No sé, lo que se explica es que él estaba explicando los tramos que están inafectos. Entonces, haciendo comparaciones, decía que en el Perú estaba un poco más elevado que el resto de la región. Claro, eso llevó a inferir que si iban a bajar y que los que ganan menos de 2.000 y tantos soles al mes iban a pagar impuestos, ¿no? Y eso creo que era un tema muy sensible para el presidente y el primer ministro. Bueno, yo opino que la medida fue acertada. Es acertado pensar en cambios en el impuesto selectivo, pero coincido en que no fue el timing y añado que no, quizás faltó transmitir mejor la necesidad de hacer una reforma de este tipo. También la del impuesto a la renta, ¿no? Y en realidad la necesidad viene de la preocupación que tuvo el ministro, y supongo que el nuevo ministro también la va a tener, que es de cerrar la brecha, el déficit fiscal que tenemos, ¿no? Que está en 3.5. Entonces, la gran preocupación ahorita es cómo, como país, cerramos ese déficit. ¿Qué significa el déficit? Significa que nuestro gasto es superior a nuestros ingresos. Entonces, si nuestros gastos están excediendo nuestros ingresos, esto no puede ser una situación sostenible. Hay que equilibrar nuestros gastos a nuestros ingresos. Y hay solamente dos formas de hacer eso: o subir nuestros ingresos o reducir nuestros gastos. A veces no se quiere ir por el camino de reducción de gastos porque es costoso políticamente. Los sectores no van a estar dispuestos a reducir sus presupuestos. Entonces se va por el lado de los ingresos. ¿Cómo aumento mis ingresos? Entonces, ahí viene el tema. ¿Qué impuestos, qué instrumentos son los que tengo para incrementar mi recaudación? Bueno, está el impuesto selectivo, que como dice Carlos, representan una poca proporción de toda mi recaudación. Están los impuestos a los ingresos, es decir, los impuestos a la renta. Y está el IGB, el impuesto al consumo. ¿Cuál de mis instrumentos puedo utilizar? Bueno, eso es justamente, forma parte de pensar en una reforma más integral. Y ahí añado también que espero que, digamos, que todas estas medidas formen parte de un diseño más grande, porque con diseños parciales o con reformas parciales en realidad podemos estar generando mayores distorsiones. Pero si forman parte de un diseño, bueno, entonces se evalúa, primero se transmite la necesidad y luego se evalúa el timing correcto para implementar al menos como yo lo veo, que se ha querido subir el impuesto selectivo al consumo porque se ha querido, digamos, ¿no? Sin transmitirlo correctamente. Y eso le ha pasado la factura, digamos, ¿no? al Ejecutivo. También, ¿qué tanto afecta la imagen? Aunque quizá el ministro salga a anunciar sobre los impuestos, luego viene el jefe de gabinete a decir no, fue un malentendido. Exacto, ¿ves? Entonces también ese teléfono malogrado. Y es probable que ni siquiera tampoco el primer ministro o el presidente hayan entendido
en el fondo la necesidad de hacer esto. Y no lo han analizado con cabeza fría, ¿no? Porque Ya. inmediatamente salió el tema que alguien mencionó la palabra gasolinazo, que se usaba en los 80. Sí, Entonces, cierto. y en verdad uno miraba y el incremento en el precio del combustible no era que fuera dramático como era en la década de los 80. Ahí sí había incrementos grandes. Entonces, ahí sí habían incrementos que podían duplicar el precio. Acá Sí. era un incremento marginal y ante la palabra gasolinazo, ¿no? Se levanta todo el miedo y se va contra la medida, ¿no? Y eso creo que ha marcado un punto importantísimo, ¿no? Ya para cerrar el programa, tenemos una pregunta de Pablo Castro, que ya es un poco ajena, pero creo que con las medidas correctas podríamos estar encaminados. ¿Sería posible el ingreso del Perú a la OCDE? Lo veo un poco complicado, con tanta inestabilidad. Hay que hacer, por ejemplo, el otro día estaba un evento de la OCDE donde, por ejemplo, se está midiendo la confianza en las instituciones. Entonces, un tema importante a nivel de la OCDE es que tú necesitas tener instituciones desarrolladas, y esto implica también disminuir la corrupción, ¿no? Porque la corrupción es una institución en el Perú, o sea, en el sentido es que es la forma como se hacen las cosas, ¿no? La macrocorrupción y la microcorrupción. Entonces, mientras no trabajemos esos temas, mientras no mejoremos la predictibilidad y de la política fiscal, mientras no tengamos ingresos tributarios como la OCDE, porque cuando uno revisa, un amigo que está haciendo un artículo, el otro día me llama y dice, oye, no puede ser, nosotros tenemos 15% de recaudación y los de la OCDE tienen 30%. Bueno, pues así es, o sea, necesitamos tener el doble. Exacto. Y eso implica que todos paguen impuestos, porque hay una evasión del 50% de muchos impuestos, y por otro lado, que hay que grabar algunas cosas que acá no se graban y que en otros países sí se graban, pero que si se tocan, la gente hace escándalo y los políticos son muy sensibles, entonces caemos en una trampa donde vamos a estar estancados con bajos recursos, con pocos recursos fiscales, y eso nos va a impedir tener el presupuesto para hacer todo lo que nos falta hacer. Sí, bueno, yo quiero solo añadir, coincido en ese tema de que para llegar a la OCDE, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a recaudar los recursos que recaudan en promedio los países de la OCDE. Yo te daba la cifra, Carlos, yo te voy a dar el promedio un poco antiguo, pero para estos países en promedio, sus ingresos por impuesto a la renta, más o menos casi llegan al 50%. Es decir, de toda su recaudación, la mitad descansa en impuesto a la renta, es decir, de los individuos y de las empresas. Y solamente 30% descansa en lo que es el IGB. Nosotros tenemos el doble, digamos, nuestra recaudación depende 60% del IGB. Entonces, esas cosas son las que tienen que cambiar, ¿no? Para poder aspirar a llegar a la OCDE. Bueno, Noelia, Carlos, les agradezco mucho su participación en esta edición de Radar Público y también por ayudarnos a entender un poco más el panorama económico del país y también lo que se viene para el nuevo ministro. Muchas gracias por su participación. A todos nuestros seguidores, el video del programa de Radar Público estará publicado en breve en el fanpage de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hasta la próxima edición. Buenos días.